yo lo recuerdo Ujú. a usted precisamente en la orquesta Bongo. Ah, Ahí lo ahí recuerdo. comenzó. Sí, bueno, mis inicios, yo siempre he dicho de que mi escuela comenzó en mi pueblo, pues, Guayúa. Pero ya profesionalmente yo comencé en una orquesta de Sonsonate que se llamaba Orquesta de los Hermanos de Oro. Fue donde me vieron los amigos de Bongo. Luego ya fue que yo digo que ya, pues ya era más profesional en el sentido de que ya era más reconocido a nivel nacional. Fue cuando yo ya llegué al grupo Bongo. Max, ¿cómo surge la idea de ser cantante? ¿Ya traía la espinita? ¿Proviene de una familia de músicos? ¿Cómo fue ese proceso? Fíjese que, pues, desde que yo tengo uso de memoria, pues sí, siempre me gustó mucho la música. El cantar se me fue dando y ahí tiene que ver mucho mi mamá, mi papá. Es un don que Dios me dio y pues solo lo que he hecho es tratar de desarrollarlo de la mejor manera. La vena musical viene por el lado de mi mamá, por mi abuelo Joaquín, que él era el músico. ¿Tuvo algún referente, aparte de su mamá y su abuelo, pero tuvo algún referente que usted dijo: "Ah, yo quiero ser como él, yo sueño ser como él"? De ya quizás más grande, yo me empecé a fijar ya cuando tenía más conocimiento de la música, ya me empecé a fijar más en cantantes, más que todo que a mí lo que más me atrae siempre es la música romántica. Entonces ahí sí yo ya pude poner atención ya por mi parte a José José, Camilo Sesto, a grandes artistas, ¿no? ¿Y cómo salta Max a la cumbia? Pues eso ya fue en cuestión de que a la orquesta que yo llegué, porque eso es lo que predominaba en El Salvador. Las orquestas, lo que más se tocaba, aún en la estudiantina de mi escuela, era cumbia, era lo que dominaba en El Salvador en esa época. Poco a poco fueron entrando otros géneros, ¿verdad? Pero lo que era bolero y cumbia era lo que se bailaba en El Salvador. Entonces, ahí fue que también, pues, parte de los gustos musicales que yo traía. Ujú. ¿Y cómo pasó esa etapa de que inició con los Hermanos de Oro y luego Ajá. salta a Bongo? ¿Cómo fueron esos Es, primeros años? bueno, fue cuando yo recién había terminado mi bachillerato en artes, porque yo me gradué del Centro Nacional de Artes de San Salvador, en donde yo egresé de bachiller académico, pero también con el profesorado de música. O sea, saqué las dos cosas a la vez, bachillerato y profesorado. Entonces regresé a Coayúa a trabajar en el colegio y en la escuela gracias a mi profesor de música y él fue el que ya me llevó a la primera orquesta que es de los Hermanos de Oro. Mi profesor de música de Coayúa, con quien yo crecí, a quien le debo todo, que es Jorge Castaneda, él me llevó ya al nivel profesional, pues a cantar con los Hermanos de Oro. Ahí estuve creo que alrededor de un año, si no me equivoco, y luego cuando se daban las famosas fiestas de las lunadas en Acajutla, en el muelle. Esa noche alternamos con Bongo. Estaban los Hermanos de Oro, una discoteca y Bongo. Ahí fue donde Luis Felipe y los que se convirtieron después mis compañeros y amigos me escucharon cantar y pues ahí fue cuando ya me extendieron la invitación a que yo fuera parte del grupo Bongo. Yo recuerdo que también hubo muchos éxitos, Sí, sí, sonaban tuvimos mucho. Sí, sí, la verdad que Bongo fue mi escuela ya profesional. Bongo fue donde yo aprendí a saber, gracias a Luis Felipe, su propietario, que en paz descanse, y ahí donde yo me di cuenta lo que era saber pararse en un escenario, saber hablar en un escenario, bailar, porque Bongo se caracterizó por coreografías, no solo cantar. Ahí aprendí mucho, esa fue mi escuela y por eso quiero mucho y siempre va a estar en mi corazón el grupo, porque fue donde yo ya me di a conocer con grabaciones que gracias a Dios y al público se convirtieron ya en éxitos, como Mujer Prohibida, No Faltó Algo, y la última canción, antes de dejar el grupo, que no aparezco en el video, pero soy la voz que sale ahí del baile del sapito, que fue un éxito en El Salvador, todos lo bailaron, ¿verdad? Sí. Entonces, Sí,
Yo creo que si para ese entonces hubieran existido las redes sociales, fuera un Hubiéramos hecho trending. muchas cosas. Sí. Sí, 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 fuera eso, es cierto, es cierto. Se hubiera convertido en algo, ese sea sí, mundial, fuera una creo. tendencia. Sí, sí, totalmente, totalmente. Cierto. Yeah. El baile del Entonces, sapito fue una locura, sí, sí, sí. Yo ya no lo disfruté porque solo dejé la grabación y luego de grabar el baile del sapito como a los 5, 3, 4 meses, fue que ya pasé a formar parte de Marito Rivera y su grupo Bravo. Oh, de Ya. Bongo Pasé a saltaste Bravo. Ujú. a Sí, pasar sí. al grupo Bravo, ¿y qué tal Ah, ahí? ¿Qué bueno, tal con también Miguel? bien, bonito, bonito. Estuve mucho tiempo, no tuve, es una historia bien, como rara, porque en Bravo con con Marito, que hasta el día de hoy seguimos siendo muy buenos amigos con Mario, Peter, Elena. Yo solo estuve 11 meses en el grupo. Yo siempre he dicho que Bongo es como de primero a noveno grado, Mario Rivera fue el bachillerato y la universidad fue los hermanos Flores, ¿verdad? Porque siempre de las tres agrupaciones yo aprendí muchísimo, ¿verdad? Experiencias únicas. Con Mario haber grabado el primer éxito fue Aventurero, aunque solo hago la parte del coro, porque las estrofas las hace Juan José, después canta Mario y después pasaba yo. Pero igual se convirtió en éxito. Luego, después hicimos con Mario, me permitió, y Dios y Mario nos permitió grabar una canción balada que se llama Tropezamos. Creo que también fue muy famoso en El Salvador. Una canción que también hasta el día de hoy mucha gente la recuerda. Llega la invitación. Me acuerdo un día miércoles, llegó mi amigo que en paz descanse, Álvaro, y ya yo me tenía que presentar el jueves a ensayo y a platicar bueno, supuestamente iba a platicar con Nono y Nori para pues saber pues qué es lo que ellos me pedían y cómo íbamos a arreglar todo, ¿verdad? Pero no fue así. Mi sorpresa fue que ya Arnoldo ya estaba con una lista de canciones que yo iba a cantar. O sea, yo no llegué a hablar, ellos tomaron la decisión de que ya ese era mi primer ensayo. Yo llegué ya a ensayar con orquesta. ¿Nunca le Ya, dijeron si ya lo venían observando su trayectoria? claro, esa Ujú. plática se dio después y Álvaro me adelantó, mira que ellos ya te habían visto, que todo. Después me di cuenta también que Balmore, el conguero, con quien soy muy buen amigo, también les había dicho. Entonces ellos ya tenían la idea de incorporar otro cantante porque ya habían tres, o sea, tres grandes cantantes que la orquesta tenía, Julio, Nori y Mario Cañas, ¿no? Y ya ellos estaban ellos tres y yo llegué a incorporarme con ellos. Ujú. Y gracias a Dios, la verdad, desde el primer día todo fue muy bonito. Me arroparon, me permitieron también desarrollar mi estilo, nunca me dijeron, tiene que cambiar esto, no, no, ellos desde el primer día me dijeron, o sea, queremos que sea parte de la orquesta por esto es todo lo que ellos habían visto que yo hacía en los grupos, me lo permitieron hacer aquí, en la manera de cantar, de expresarme, empezamos a hacer coreografías y eso es lo bonito que la gente recuerda, que la orquesta en ese momento como que dio un cambio para más, ¿no? O sea, fue como un plus de la orquesta que de repente salimos ya con un poquito más de coreografía bien hecha, sin exageraciones, a la medida de cada canción. Entonces, el que me hayan permitido también todo eso y ver que ellos también, pues, vea, lo disfrutaban, pues, hizo una época muy, muy bonita. La verdad, esos años que estuve en orquesta y es la música que toda la gente recuerda hasta el día de hoy. Sí. ¿Sintió usted la diferencia cuando llegó a esta orquesta de los hermanos Flores? Me imagino una orquesta internacional con más proyección, no solo en Salvador, sino que en Centroamérica. ¿Sintió usted esa diferencia, ese peso? Sí, sí, se siente porque yo venía de ser cantante de grupos, que es totalmente diferente lo que es la manera de manejar un grupo, ya una orquesta así grande. Aparte, pues Bongo ya se había dado a conocer en El Salvador, tenía fama, Bongo es uno de los Ujú. grupos muy reconocidos. Por cierto, con Bongo, la música de Bongo.
mi voz, las canciones que grabamos ahí son las que salen en la película de Voces Inocentes. O sea que Dios me ha permitido también de que gracias a Bongo, gracias a las grabaciones que Dios me permitió hacer con Bongo, ahí en lo que es la música de la película, ahí sale la música de Bongo y sale a Nori cantando también de los hermanos Flores, en la Ujú. que se oye cuando el niño va en el bus y todo, ¿no? Sí, Ahí dice, entonces, sí hay una diferencia, pero yo siento que la diferencia es una diferencia musical. Pero cuando yo estuve con Mario Rivera, fue cuando Mario estaba disfrutando de su éxito Mentiras. O sea, yo llegué también en un momento en que Bravo era la sensación tanto en El Salvador como aquí en los Estados Unidos y partes donde hay salvadoreños, pues. Entonces, en el aspecto internacional, ya Bravo estaba reconocido, pero sí, la orquesta siempre ha sido la bandera de todos los salvadoreños, ¿no? La orquesta siempre ha sido la institución que representa al salvadoreño en cualquier parte del mundo. O sea, sí es una diferencia grande, la verdad. Ujú. cuando llegó usted un jovencito de 21 o 22 años a la Sí, orquesta que de los hermanos Flores, sí, exactamente. cómo alguien tan joven eh, puede sobrellevar, porque habían músicos de trayectoria, bueno, estaba Nori, Don Eh, Nono, entonces, ujú. cómo lo vivió? Cuando llegué, yo llegué muy nervioso, porque es lo que le digo, la responsabilidad ya de estar en orquesta es más grande, porque ya es un prestigio. Ujú. Ya yo llegaba donde los tres que estaban adelante, los tres cantantes, Mario, Nori y Julio, ya tenían éxitos internacionales grabados con su voz, con una calidad enorme. Entonces, o sea, yo no podía llegar a desfasar esa calidad que ya tenían. O sea, yo Sí, tenía que estar al nivel. acoplarme, sí, estar al nivel de ellos de manera inmediata. Llegué con muchos nervios, porque los nervios sí, me acuerdo y siempre lo he contado, que los primeros ensayos fueron, para mí, fueron difíciles porque de repente la voz se me resecó y no me salían bien las canciones y hasta que me acuerdo que recibí una Nori, la primera fue Nori y después Julio, que Julio me dijo, no, no te preocupes, ya estás aquí, tranquilo, todo va a salir bien. Entonces creo que esos gestos de ellos fueron los que como que cortaron ese nerviosismo que yo tenía y hacerme entender pues que ya estaba ahí, lo único que tenía que hacer es hacer lo que yo sabía hacer y hacerlo de la mejor manera. ¿Se acuerda usted, Max, del primer gran evento o de la primera gran presentación que tuvo con los hermanos Flores? Oh, sí, Y que sí, dijo, la ¿no? verdad. No, lo que pasa es que como le digo, la transición Bravo, hermano Flores, fue un poquito complicada porque pues tuve que decirle a Mario que a los 11 meses de estar en la agrupación decirle ya no voy a seguir, pero mi juventud me decía que si la oportunidad llegaba, pues así como me llegó la de Bravo, pues yo tenía que tomarla, ¿no? Y si a mí, pues es lo que a mí me gusta. Entonces me acuerdo que en el mes de agosto en El Salvador, antes, siempre coincidían dos fiestas grandísimas cuando estaba la Feria Internacional, el pabellón número uno. Un día era la fiesta de la Universidad Tecnológica y el siguiente día era la fiesta de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Siempre estaban las agrupaciones, siempre estaba Bravo y La Flores, Bravo, La Flores. Entonces me acuerdo que yo el viernes canté con mi última fiesta con Bravo y el sábado ya me presenté en la misma feria, o sea, prácticamente solo cambié de tarima. El sábado ya me presenté con la orquesta. Entonces, gente que había llegado y la gente que me vio con Bravo y después me vio con los hermanos Flores no entendían, ¿verdad? Y me decían, Sí. no, usted está muy joven para estar en la orquesta, usted es de grupo, usted no, bueno, pero ya estaba en la orquesta, entonces sí fue un poco, ¿verdad? De batallarle en ese sentido, que sí, mucha gente se me acercaba a decirme, es que usted es de grupo, usted no es de orquesta, está muy joven, que no sé qué. Ujú. Ujú. También la orquesta estaba quizás en un proceso también de renovación, ¿no? Sí, De sí, sí, sí. juventud, de músicos jóvenes. Exactamente, sí, sí, habían habido varios cambios. Entonces fue cuando yo llegué también a esa. Pero sí, los primeros días fueron, en ese sentido, fueron un poco complicados. ¿Qué aprendizaje le dejó a Max esos 10 años con la orquesta de los hermanos Flores? Uh,
el mejor aprendizaje en todo sentido, musical, vocal, el entender lo que es estar representando a una institución como la orquesta de alto prestigio, de saber que cada vez que yo me subía a la tarima era desarrollar lo mejor posible mi trabajo. 10 años y muchos años que yo pues hice un esfuerzo enorme pues para estar siempre a la altura de lo que la orquesta y de lo que la gente pues siempre le exigía y le exige a la orquesta. Pero la década de los 90, Max, algo pasó en El Salvador en un boom con la música nacional. Y no solo sucedió en cumbia, sino que Ujú. también Varios surgieron géneros, un par de géneros a finales de los 90, por ahí el sí. rock, Ujú, pop, ujú. pero particularmente la cumbia tuvo un boom. No entiendo por qué se debió, quizás porque habían programas como David Rosales, Ups, perdón. Variedades de seis, no Sí, sé. es que mire, esa época, perdón, se me movió acá. Sí, no. Bueno, esa época coincide con cosas tristes de nuestra patria, ¿verdad? Porque yo siempre digo que esa época, si nos enfocamos en apoyo, la música nacional tenía apoyo de parte de las radios y la televisión, que todas las radios, Radio Fiesta, Cadena de Oro, La Monumental, KL, Circuito, nosotros pasábamos en entrevistas en todas esas radios y con la música nacional, original, uf, ¿verdad? Mm. Y estaban dos programas en televisión que apoyaban al artista nacional, como Variedades del 6 y uno que salió y que se convirtió y hasta el día de hoy mucha gente reconoce que se levantaban temprano a desayunar por ver ese programa que lo pasaban por Canal 12 que se llamaba Amanecer Tropical. Ah, sí. Esos dos programas eran donde la gente estaba pero pendientísimo de lo que era la música de El Salvador, de nuestra patria, y eso coincidió con la época de la guerra, porque yo siempre he dicho de que Dios a mí me ha permitido disfrutar la música de la época que la gente se ha quedado como estancada, que es lo que estamos hablando, pero en esa época en la parte oriental de nuestro país era la guerra. Y Ujú. muchas veces yo llegué a tocar más que todo ah, con bongo al lugar y con Mario Rivera, pero más con bongo, a lugares en donde, así, hoy lo puedo decir abiertamente, en donde los que celebraban las fiestas era la guerrilla y siempre nos trataron bien en la gente y también los militares, porque después cuando ya yo tuve la oportunidad de viajar con los hermanos Flores a Australia, allá nos encontramos un montón de combatientes, tanto de la guerrilla como de los militares y siempre nos decían que los días de descanso de ellos ponían la radio y la música que escuchaban era la cumbia de Bongo, Mario Rivera, Hermanos Flores y de muchas agrupaciones que salieron en El Salvador en esa época como Conga, Los Caballeros del Sabor, mucha, y era música 100% salvadoreña. Max, ¿hubo algún momento en la etapa de los hermanos Flores que te invitaron a formar parte de otra agrupación y usted dijo No, no? fíjense que ahora ya cuento más cosas así porque antes pues no, pero sí, por cuestión amistad, Sí. por cuestión casi, casi familia, cuando estaban formando la raza Van. Ujú, Me acuerdo que Sidney y Héctor Alarcón, que son de mi pueblo, Huayúa, crecimos desde chiquito juntos, desde kinder éramos amigos. Estudiamos juntos hasta que salimos de profesores de música. Cuando ellos, sí, más que todo Héctor me preguntó una vez. Entonces, como yo ya estaba casado y ya estaba en los hermanos Flores, entonces yo les dije de que tomar una decisión para mí ya era más difícil porque ya tenía ujú, un gastos, ya sabía yo lo que tenía pues que aportar a la casa para estar bien, entonces yo ujú. no podía ya darme el lujo de comenzar un proyecto, ¿verdad? Entonces por eso les dije de que no.
De ahí resultó también que hay una foto en donde el grupo La Élite, que supuestamente también me invitaron a que fuera parte de eso, y no, hasta nos tomamos una foto que quedó el recuerdo que supuestamente íbamos a hacer los cantantes, ¿verdad? Que después no se dio tampoco. ¿En qué momento decide dejar la orquesta de los Hermanos Flores? Y fue brusco, fue doloroso, porque lo tuve que hacer, no porque yo quisiera, sino que porque las situaciones que se vinieron en mi vida, pues me hicieron tomar decisiones, ¿verdad? Y una de esas fue tener que dejar lo que a mí me gustaba, que era cantar, y pues tomar la decisión de emigrar. Pero todo coincidió también por los terremotos, porque cuando ya se dio, el país venía cambiando en muchas cosas. Ya sentíamos que también todo iba bajando, se estaba poniendo un poco más complicado en la cuestión de que comenzaban ya las bullas de las maras. Ujú. Eh, pero lo que me hizo moverme, me hizo venirme, fueron porque me acababa de divorciar, mis 2 hijos estaban pequeños y, pues, tenía que sacar adelante a mis hijos, ¿no? Y aportar lo que a mí me correspondía, y ya en El Salvador no había nada, porque me acuerdo que cuando después de los terremotos, pues, Nori nos dijo, pues, que se había suspendido todo, y creo que pasaron varios meses, como 9, 10 meses que no se trabajó en nada, Wow. y pues me tuve que venir. Gracias a Dios, mi hermano, cuando hablé con él, él vivía aquí en San Francisco, pues él me recibió de la mejor manera, y gracias a él, pues mis días, el iniciar aquí en Estados Unidos, este, ha sido fue más tranquilo, pues no fue tan pesado. ¿Verdad? Lo pesado fue el cambiar todo, ¿verdad? De estar en una tarima cantando a tener que aprender aquí, pues, dos oficios diferentes. Comencé pintura, que lo aprendí todo de pintura, y ahora que trabajo de janitor en limpieza de edificios. ¿Cómo fue ese momento? Yo no sé si le llamaron por teléfono, recibió un mensajito, o cómo fue ese contacto para que estuviera en la segunda y última presentación de Los Flores acá en Wow, fue un día muy bonito. Recibí un mensaje así como el suyo ahí por Messenger, y me decía, Andrés, me decía, viejito, ¿cómo estás? Mira, cuando tengas tiempo, mándame tu número porque queremos hablar contigo. Pero ya cuando recibí ese mensaje, sí, el corazón como que me empezó a palpitar, y ya me puse nervioso, y dije, no, pero pueda que sea otra cosa. Y lo bonito fue que no solo hablé con Andrés ese día, sino que estaba Dani, estaba Nori, estaba Xiomara, la hija de Nori, que es mi comadre, la madrina de mi hijo. Y pues ya cuando hablé con todos, nos saludamos y todo, y al final me dice, pues, te estamos llamando, me dice Andrés, porque te queremos invitar a que seas parte de la presentación de la orquesta. Ya ahí sí lloré, no sabía ni con qué contestarle. Es más, ahorita me emociono y lloro porque es un regalo de Dios grandísimo. Yo siempre voy a decir eso, que Dios me regaló esa oportunidad, y hasta el día de ahorita yo ni la creo, pues. hablé también con don Julio, y él me dice Ujú. que hubo un momento en que se le quiso quebrar la voz. Con Julio es bien chistoso. Con Julio después nos reímos, porque Julio ya le habían hecho la invitación, a mí también, pero lo primero que nos dijeron, pero por favor no hablen con nadie, no digan nada. Y eso lo tomamos literal nosotros, porque ni entre nosotros dos nos dijimos nada. Y yo creo Ujú. que yo me quedé con las ganas de hablarle y decirle, viejo, voy a ir, yo sé que vas a ir, y yo también, pero no lo hicimos hasta después de que Julio hizo su presentación, yo nomás terminó su presentación, yo le escribí, viejo, te quiero mucho, sabes que sos como mi hermano, y qué bendición, y la verdad que disfrutar ese momento y todo. Bueno, yo le expresé, pero después él me llamó y ya me empezó a decir, mira, fíjate que, pero yo no te noté, no, me dijo, si no me controlo lloro, y no sé qué hubiera pasado, porque me dice, y dicho y hecho, cuando yo me tocó también, desde que empecé a subir a la tarima, que subí las gradas, que me dijeron, vaya, te quedas acá, pasó la orquesta, me quedé atrás del sonido, ahí me tuvieron paradito hasta que llegaba mi presentación, pidiéndole a Dios no llorar, porque ahí sí ya los nervios, me recordé de mi mamá, mi papá, mis hermanos, toda mi familia, todo, todo, todo se me vino a la mente, y eso provoca, Sí.
o sea, el sentimiento a flor Claro. y yo le pedí a Dios, no quiero llorar, permíteme que salga bien, entonces, pero sí, cuando empiezo a cantar, Julio me dijo que él cuando empezó a cantar fue cuando la voz se le quiso quebrar. Y es cierto, cuando yo empecé a cantar, sentía que mi voz, como temblaba. Entonces, pero eso fue cuestión de segundos. Cuando Ujú. ya como que agarré fuerza al ver al público y todo, y yo empecé a moverme más, entonces ahí como que, bueno, ya controlé esto y vamos, ¿verdad? Pero sí, si uno se descuida más, no, llora o no sé qué pasa. Pero sí, o sea, es un sentimiento bonito. Y ver al público, a mi gente, tanto que había ese día ahí, wow. Cumbia del contragolpe. Yo no yo no la recordaba, pero Sí, sonó y curiosamente mi mente se la puede toda, toda la canción. esa fue mi primera grabación con la orquesta. Okey. Oh, Esa fue la primera canción que yo grabé con los Hermanos Flores en el 91. Ese es el disco, el primer disco del fin de año del 91 de la orquesta. Ahí está Te Invito, ahí está El Salvadoreña, ahí está El Contragolpe. ahora ya Ya. sé y te invito, va. Oye, ya me dijo que le gustaban las baladas, hoy entiendo por Sí, qué Te Invito. Pero ese Te Invito rompe todo el género de los Hermanos Flores. sí, y es que ese es una canción, es un bolero con una historia. Ese es el bolero mal querido, decimos, ¿no? Bueno, yo digo siempre lo mismo, porque cuando Nono llevó esa canción que se iba a grabar ese disco, fue en la época que el merengue, la salsa se estaba metiendo en El Salvador. Entonces, cuando Nono llegó con eso, le dijimos, no, pero ¿por qué no grabar algo que esté más con el ambiente? Y le decíamos a Nori, ¿verdad? Nori, dígale, mire, que no sé qué, no, y dejen a Arnoldo, sabe lo que hace. Y al final Nori dijo, no, pues no, o sea, y vino Nono y fue que me dijo que yo la iba a grabar. Nadie se imaginaba que ese iba a ser un éxito. Sí, Nadie, nadie. el día de hoy. Pero hasta el día de hoy, pero lo que contribuyó todavía más fue el video que se grabó. Fue Mm, la idea de Hugo con ellos, con Nori, Nono y Hugo, de hacer ese video, que en El Salvador nunca se había hecho un video así. Llegué y ella me dijo, Hugo, vaya, mira, esta es la señorita, la modelo que va a participar con vos. Y yo, "Sí, ¿qué onda? Es que aquí va, ella es la que va a salir con vos, mira, se va a hacer esto, se va a hacer esto. O sea, yo no sabía nada, ahí nos llegaron a decir, la muchacha, yo sé que ella se puso muy nerviosa, lógico, ¿no? Porque no estábamos ni ella, claro, ni yo, ni nadie en El Salvador se preparados. imaginaba. Ujú. Sí, no, sí, nadie se imaginaba grabar unas escenas así, o sea, en cama y abrazándose, acariciándose. Entonces había un montón de detalles que a esta época nosotros desarrollaríamos mejor, porque ya Claro. como que la mente de todos nosotros ya pues, un poquito más amplia, ¿no? Reconociendo de que es un video y si hay que actuar, pues hay que actuar, pero en ese momento, en esa época, no se sabía nada de eso. Ya no entendíamos eso. Pero aún así salió un bonito video, todo lo que se hizo, bien cuidado todos los detalles, porque sí fue, en eso sí fue muy, 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 explícito y muy dedicado, Hugo, en cuidar todos los detalles para que ella se sintiera cómoda, pues, Ujú. para que ella, todos sus gestos, todo lo que ella hizo, pues salieran de manera natural, ¿verdad? Julio y yo, que platicamos de esas cosas y con otros amigos músicos que viven acá, somos conscientes de lo que hicimos hasta ahorita, porque yo vivía un mundo de ando cantando, ando disfrutando, ando para acá, ando para allá, pero no sabíamos lo que una canción en donde Dios le ha permitido a uno grabarla, poner su voz, nunca entendí, nunca me di cuenta, perdón, de lo que para el público significa, Ujú. chica. El poder que puede tener una canción Claro. y la voz, pues, que Dios le regala a uno y que pueda motivar algo en alguien, ¿no? Entonces son de las Ujú. cosas bonitas que yo siempre, pues, voy a estar agradecido con Dios y con el público, ¿verdad?